Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La lista del Vacunagate, el escándalo de las vacunas administradas irregularmente en Perú a políticos y personalidades con influencias, ha crecido en cuestión de días. Tormentas invernales han sumido gran parte de Estados Unidos en una crisis energética, con ráfagas heladas que paralizaron las redes eléctricas y dejaron a millones sin electricidad en medio de temperaturas peligrosamente bajas. Algunos de los mayores clientes de JP Morgan se encontraron recientemente con una reacción insólita de este banco. Les pidió que se llevaran su dinero a otra parte. Son los temas que vamos a compartir en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bien, agradecido a Dios de estar con ustedes. Bien, Anaíses, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Saludamos a Walter Arbildi a través de Skype. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Bien, contento de estar otra vez con el equipo, así que bueno, expectante de lo que vamos a escuchar y hablar. Muy bien, un placer tenerte y saludamos allí en los controles y también en la edición del programa a Robert Brasil, quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar de Perú, de este Vacunagate, es el nombre que ha tomado esta situación, este polémico caso, porque cientos de personas influyentes recibieron en secreto dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm. Les contamos que esta información la tomamos del País de Madrid. La lista del Vacunagate, el escándalo de las vacunas de la farmacéutica china Sinopharm, administradas de forma irregular en Perú a políticos y personalidades con influencias, ha crecido en cuestión de días hasta incluir cientos de nombres. Comenzó a destaparse los casos del expresidente Martín Vizcarra y su esposa, luego llegó el caso de la canciller Elizabeth Astete, quien dejó el cargo el domingo porque ocultó su inmunización al mandatario de transición Francisco Sagasti. Pero sobre era la punta del iceberg. La revelación de que más de 460 personas se vacunaron al margen de las normas, entre ellas Pilar Massetti, ministra de Salud, hasta el viernes pasado, ha asestado un golpe moral a la sociedad peruana, en especial al personal sanitario que afronta la pandemia en primera línea, el Ejecutivo y la comunidad científica peruana. Esas vacunas se distribuyeron a partir de septiembre antes de que llegaran los primeros envíos de compras estatales. Unos 310 médicos peruanos fallecieron por COVID-19 durante la pandemia y el déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno dificulta el trabajo de los sanitarios con los pacientes, para quienes además no hay suficientes camas de cuidados intensivos. Desde marzo han muerto más de 90.000 personas según el Sistema Nacional de Defunciones. Perú tuvo dificultad para firmar contratos de adquisición de vacunas y recibió oficialmente un primer envío de 300.000 dosis de Sinopharm el 7 de febrero. Pero el producto administrado a altos cargos de los ministerios de Salud y de la Cancillería y figuras como el médico de cabecera de Alberto Fujimori, Antonio Aguinaga, procedía de un lote de 3.200 dosis que llegó en septiembre a pedido del investigador jefe del ensayo clínico de la vacuna experimental de la farmacéutica estatal china. El pasado martes 9 de febrero, el actual presidente Sagasti recibió la primera dosis de la vacuna china, horas después de que iniciase la inmunización de los trabajadores sanitarios con el primer lote comprado por el Estado. Horas después, la entonces ministra dijo que sería la última del sector salud en vacunarse. Teóricamente me toca la otra semana, pero el capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto?, refirió en una conferencia de prensa. Sin embargo, ella ya estaba inmunizada. Estamos hablando, Alberto, de la ministra hasta ese momento de salud, que había dicho de que no estaba vacunada. Lo cierto era que en ese momento que lo decía sí estaba ya dejado del cargo, porque bueno, la situación así la empujó a ello y así a otras personalidades a aclarar un poco las circunstancias que está de alguna manera surgiendo por estas horas en Perú con el famoso Vacunagate. Indignante, título, indignante. 487 personas, 3 más, 500 personas, para redondear una cifra de influencia, funcionarios públicos y sus familiares se vacunaron en secreto. Ahora, cuando ustedes estaban leyendo esta noticia, quizás muchos oyentes descubrieron algo que un nombre que no estaba siendo muy nombrado, Sinopharm. Claro. Un laboratorio que salió a la luz por Perugate o Vacunagate. Antes de que llegaran las vacunas a los más necesitados, volviendo al tema, 500 personas de alto rango, prácticamente 487, 500 personas, se vacunaron. Y no nos tenemos que olvidar que Perú fue muy férreo en aplicar una cuarentena
Y no nos tenemos que olvidar que Perú se caracterizó por un número grande de contagiados, pero también de fallecidos, 90.000. Y entre los 90.000 que fallecieron fueron 319 médicos. Esta vacuna llegó el 7 de febrero, pero 5 meses antes ya se había inmunizado la cúpula política. Uno podría preguntarse, con una mejor distribución de esas vacunas entre los médicos y personal de salud, ¿cuántos de ese grupo de 90.000 personas hoy estaría vivo? Sinopharm y su ofrecimiento secreto da para una revista radial o para otro tipo de comentarios. Y si uno traslada esta pregunta, ¿a cuántos otros países Sinopharm le habrá ofrecido lo mismo que a Perú? Yo no lo sé, creo que Ian no lo sabe, y muchos no lo sabemos. Así que de este título podríamos decir, ¿cuántas historias no contadas? ¿Cuántos gobiernos han pasado por casos de corrupción como Perú? Recordemos que Vizcarra tuvo que dimitir no hace mucho tiempo por cierta acusación de corrupción. Ahora, bíblicamente, ¿esto nos sorprende? No. Ni lo que pasó en Perú, ni lo que no sabemos que haya ocurrido en otras naciones. Y no nos sorprende porque estos gobernantes son hombres, sin Dios, sin esperanza, como dice Efesios 2:12, no conocen a Cristo. Entonces solo pueden pensar en sí mismos. Y el salmista nos advierte en el Salmo 146, versículo 3, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que si tú estás pensando en un político, no es la solución. Déjame decirte cómo podemos ser felices y dichosos. Dice el mismo Salmo, un versículo después, en el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Y por qué su esperanza está en Jehová su Dios? El mismo Salmo nos da la respuesta, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Alguna vez tú te preguntaste cómo existe un universo tan vasto? ¿Cómo pensamos que para trasladarnos de un planeta a otro necesitamos velocidades de años luz? ¿Cómo Dios creó este maravilloso universo? El Salmo 33:6 nos da la respuesta. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Qué usó Dios para crear todo lo que existe de la nada? El poder de su palabra. Y ese poder de su palabra lo necesitamos nosotros también cada día. El Señor Jesucristo nos advirtió, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y es lo que estamos palpando al escuchar esta noticia. Aflicción, una sensación de impotencia. Así que cuán cierta la palabra de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Son mundanos, son hombres. Aprovechemos esta oportunidad y desafío de Jesús y confiemos en Él para nuestra salud, para nuestros bienes, pero sobre todo para la salvación de nuestra alma. Déjeme que cierre esta idea con uno de mis pasajes favoritos en la palabra de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 4. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El virus ya está entre nosotros, es real. Muchos amados han partido, no lo podemos evitar. El miedo o el temor no nos debe paralizar, no nos debe dejar paralizar. Por eso la fe, la confianza en un Dios que creó todo lo que existe de la nada es muy importante. Y cerramos con aquellas palabras que el discípulo amado nos dejó en 1 de Juan 4:18. El perfecto amor, el de Cristo, echa fuera el temor.
Seguimos adelante en la revista radial. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque los apagones están ilustrando la amenaza del cambio climático a las redes eléctricas en ese país. Según informa el New York Times, enormes tormentas invernales han sumido en los últimos días a gran parte del centro y el sur de Estados Unidos en una crisis energética con ráfagas heladas de clima ártico que paralizaron las redes eléctricas y dejaron a millones de estadounidenses sin electricidad en medio de temperaturas peligrosísimamente bajas. Los fallos de la red fueron más graves en Texas, donde más de 4 millones de personas amanecieron el martes con apagones. Otras redes regionales en el suroeste y el medio oeste también se vieron afectadas. Hasta el martes por la tarde, al menos 23 personas habían muerto en todo el país a causa de la tormenta o sus consecuencias. Los analistas han empezado a identificar los factores clave de los fallos de la red en Texas. El frío sin precedentes hizo que los residentes encendieran sus calefacciones eléctricas y que la demanda de energía superase los peores escenarios que los operadores de la red habían previsto. Al mismo tiempo, en medio de condiciones heladas, una gran parte de las centrales eléctricas de gas del estado quedaron fuera de servicio y algunas centrales sufrieron escasez de combustible al aumentar la demanda de gas natural. Muchas de las turbinas eólicas de Texas también se congelaron y dejaron de funcionar. A medida que el cambio climático se acelera, muchas redes eléctricas se enfrentaron a fenómenos meteorológicos extremos que van mucho más allá de las condiciones históricas por las que fueron diseñados esos sistemas, poniéndolos en riesgo de un fallo catastrófico. Aunque los científicos todavía están analizando qué papel puede haber desempeñado el cambio climático provocado por el hombre en las tormentas invernales de esta semana, está claro que el calentamiento global plantea un aluvión de amenazas adicionales para los sistemas eléctricos de todo el país, como olas de calor más intensas y escasez de agua. Algunos se han preguntado también si la forma única en que el Estado gestiona su sistema eléctrico en gran medida desregulado puede haber desempeñado un papel. A mediados de la década de 1990, por ejemplo, Texas decidió no pagar a los productores de energía para que mantuvieran un número fijo de plantas de energía de reserva, dejando que las fuerzas del mercado dictaran lo que sucedía en la red. Por estos días ya estamos hablando de un escenario que no se esperaba, por lo menos con respecto a la capacidad de respuesta del sistema eléctrico a esta situación climática que, reiteramos, está sumiendo a Estados Unidos, sobre todo en la parte sur y centro, en, tormentas invernales, muy bajas temperaturas, y allí la población, se ve una circunstancia bastante crítica, podríamos decir. Sí, a nosotros nos deja asombrado. Ajá. Estamos hablando de Estados Unidos, la primera potencia en el mundo, y dentro de Estados Unidos la fuente de energía, que es Texas, 4 millones de personas sin luz y muchos también sin gas natural. Un colaborador nuestro, Dirk, justo está allí en Houston, Texas, uh-huh. Y él nos contó que también él y la familia que lo hospeda estaban afectados por el apagón, y nos cuenta que ERCOT, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, irónico el nombre, uh-huh. Que es el que administra la red de energía allí, les informó que el apagón era un apagón rotativo, y claro. Después de varios días sin luz se dieron cuenta que de rotativo no tenía nada. Claro. Contaba también que estaban haciendo malabares para mantener con calor a la abuelita de 99 años que tienen en casa, lo cual lograron, y como algo anecdótico, la abuela cada vez que comían decía: ¿y por qué no prenden la luz? Claro. Que no entendía que había corte de luz. El frío congeló también la cañería de agua, y como ustedes saben que el hielo ocupa más espacio que el agua, mucha cañería reventó. Claro. Y a medida que ahora van subiendo otra vez las temperaturas, se descongelan las cañerías y se van descubriendo nuevas roturas. Pero ¿cómo pasó todo esto? Una razón es que la red de energía no estaba preparada para ese tipo de frío. Texas no es conocido por ese tipo de invierno. Uh-huh. Partes vitales de las centrales eléctricas a gas se congelaron, lo que dio fallas en la generación de la electricidad, y los pozos de gas natural necesitan electricidad para operar, y al mismo tiempo la demanda de electricidad aumentó por las bajas temperaturas, lo cual terminó colapsando gran parte del sistema.
En la última década, Texas decidió no pagar a los productores de energía para que mantuvieran un número fijo de plantas de energía de reserva, porque es un costo extra. Claro. Tener una planta de energía que no se usa durante todo el año o gran parte del año solamente para un pico de 2-3 días. Uh-huh. Prender la central y luego apagarla otra vez. Tampoco invirtieron en protección contra congelamiento de partes vitales en la red, ya que casi nunca tienen temperaturas tan bajas como ahora, y lo cual también implicaría un gasto extra, pero hubiera sido muy útil en estas instancias. ¿Y por qué aparece este frío invernal si justo estamos hablando de calentamiento global en todo el mundo? Y algunos dicen, ven, que es mentira, calentamiento global, porque tenemos un invierno como nunca antes. Es un poco complejo, pero voy a intentar de simplificarlo, quizás un poco demasiado, pero para entenderlo. No sé si Alberto, cuando era chico, jugaba con el trompo. Uh-huh. Yo llegué a jugar, claro. ¿Tú también? Sí, sí. Perdón. Es más grande que lo que yo pensé. Jugábamos con trompo, con un pequeño látigo, una cuerda para darle este movimiento giratorio. Mi hermano también tenía un trompo grande de lata que tenía una serpentina. Uno lo apretaba y empezaba a girar, y al girar rápido hacía un zumbido. Bueno, estos trompos cuando giran quedan fijos en su lugar, pero cuando pierden velocidad empiezan a tambalear y a veces corren del lugar. Lo mismo está pasando ahora con el frío, que normalmente está en el Polo Norte. En el Polo Norte hay un vértice, un remolino de viento a una altura más o menos de 9 kilómetros, y este remolino de viento hace que el frío se quede fijo en el Polo Norte. Pero por el calentamiento global, este remolino está perdiendo velocidad y está empezando a moverse. Ajá. Y entonces estos movimientos fuera de lugar causan estos fríos llegan inesperados. A otras partes, digamos, ¿no? De repente hay frío en Texas, de repente hay nieve en Jerusalén, cosas que uno no esperaría. Uh-huh. Estima que las próximas décadas veremos cada vez más fenómenos inesperados y habrá que invertir en previsiones. Uh-huh. Es muy interesante que la Biblia habla de fenómenos de tiempo extremos relacionados a los últimos tiempos. Leemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. Y en el mismo capítulo 16, versículo 8, leemos del calor extremo del sol. Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra Él. Lo que ocurre hoy en Texas todavía no es lo que la Biblia dice del tiempo final, pero sí nos pone a pensar. Sí nos debería sacudir en nuestra imaginada seguridad, en nuestra irresponsable autocomplacencia. Hace 10 años hubo una recomendación de implementar sistemas de protección en las partes vitales de la red energética de Texas. Y ahora lamentamos que la recomendación fue ignorada. Hace 2000 años sabemos que el tiempo de gracia llegará a su fin, que el Señor Jesús volverá, y tenemos la exhortación de Santiago capítulo 5, afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Y nuestro amado Señor mismo nos dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Hagamos caso a las recomendaciones de la Biblia. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540.
Seguimos adelante en la revista radial, en la recta final. Vamos a hablar de esta información que ha dado a conocer el banco JP Morgan, porque contarles que, según informa BBC Mundo, los bancos de Estados Unidos ya no quieren más dinero de sus clientes. Y vamos a explicar un poquito por qué. Porque algunos de los mayores clientes de JP Morgan se encontraron recientemente con una reacción insólita. El banco les pidió que se llevaran su dinero a otra parte. Según explicó su ejecutivo Jamie Dimon, la histórica firma de inversiones solicitó a algunas de las empresas que más fondos tienen depositados en él que los traspasaran a otras entidades hasta reducir su base de depósitos en $200.000 millones. JP Morgan, uno de los colosos de las finanzas en Estados Unidos, no es una excepción. Los mayores bancos del país están inundados de dinero, hasta el punto de que algunos han empezado a rechazar depósitos y podríamos ver que otros empiezan a hacerlo también, afirma en conversación con BBC Mundo Nathan Stovall, experto en el sistema financiero de Estados Unidos de S&P Global. Es una situación sin precedentes. Nunca habíamos vivido algo así, indica Stovall. Vivimos una crisis de liquidez al revés. Normalmente, cuando hay una recesión, el efectivo se vuelve un bien preciado y los bancos podían ser muy agresivos en la captación de fondos. Pero en la crisis provocada por la pandemia está sucediendo todo lo contrario. Los bancos tienen demasiado dinero al que apenas pueden sacar beneficio. Para empezar, los tipos de interés fijados por la Reserva Federal se mantienen en cero desde el mes de marzo, una medida encaminada a incentivar la actividad y el movimiento del dinero que golpea el beneficio que obtienen las entidades financieras al prestar. Y la demanda de crédito se ha desplomado. La incertidumbre acerca de cuándo terminará la pandemia y mejorará la economía aconseja prudencia a la mayoría y son pocos los que ahora quieren endeudarse y correr riesgos. Walter, vamos a hablar entonces de dinero. Por lo general, este concepto es referencia o es sinónimo de seguridad, algo que por estos días parece estar un poquito cuestionado, sobre todo cuando uno ve la reacción de este banco tan famoso como es el JP Morgan, de que, bueno, ha pedido a sus clientes de que no depositaran más dinero porque hay una saturación, allí parece, ¿no? Sí, es algo bien extraño, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la plata que tenemos guardada debajo del colchón, claro. Robert o Jan, tú mismo, Victoria? ¿Qué sí. vamos a hacer? Bueno, ¿a qué punto hemos llegado, no? Claro. A que un banco no quiera clientes, ¿no? La razón de su existencia desde los comienzos, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante todo esto, ¿no? No voy a hacer un análisis de la economía porque no soy economista, pero cada vez se ve más que se haga trabajar al dinero por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Bolsa de valores, Bitcoin y otras formas de inversión. Es extraño que el dinero esté perdiendo valor por la baja de intereses, pero es así. Y esto estaba pasando porque es un instrumento para mover a las personas a invertir y a gastar el dinero y así activar la economía que, bueno, ha caído tanto con esto de la pandemia, ¿no? Uh-huh. También la inflación es usada como un instrumento para acelerar el flujo de dinero y bienes. Y bueno, pero es una realidad que tenemos hoy y tenemos que vivir con esta presión. No podemos salir del mundo, no perdamos el enfoque de lo que realmente importa. Todo lo material es temporal. Esto en la segunda carta de Pablo a los Corintios dice así en el versículo 18, esta versión contemporánea. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? El tema de fondo es qué es lo que mueve estas transacciones, inversiones de dinero. Y bueno, yo voy a tener que decir por su nombre, en muchos casos, no digo que en todos, se llama avaricia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es la avaricia? Y anduve investigando ahí buscando algunas definiciones y me gustó esta. Es el afán o el deseo desordenado por poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Y esto me hace acordar algo de mi niñez cuando yo leía historietas, y en esas historietas estaba la de Pato Donald con sus sobrinos, y alguien más, ¿no? Scrooge McDuck en inglés, o conocido como Rico McPato, Tío Rico, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, claro, claro. Esos nombres de Tío Rico o McPato era aquí en Latinoamérica, pero sí. En España era Gilito, McPato o Tío Gilito, y en Argentina se llamaba Tío Patilludo, eso sí ni lo conocía. Y bueno, esta historieta creada por Karl Barks, su nombre en inglés es Scrooge Duck, es inspirado en Ebenezer Scrooge, aquel personaje de ficción que tenía el libro de cuentos Una Navidad de Charles Dickens.
recuerdo a tío rico nadando en dinero, contándolo una y otra vez, pero totalmente tacaño y avaro, ¿no? No queriendo compartir con su familia su fortuna. ¿Para qué tanto dinero guardado en esa gigantesca bóveda, ¿no? Yo pensaba, ¿para qué tanto dinero debajo del colchón tengo? Pero bueno, no es el caso, ¿no? Pero también vamos a ver la historia de uno que llenó sus graneros y se olvidó de lo más importante. Y Jesús le recuerda lo que es más importante. Y esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Y dice así que el Señor le contó una historia de un hombre rico que tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértate. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y la pregunta es, ¿tienes riquezas? Bien por ti. ¿Cómo las administras? ¿Tienes en cuenta las necesidades de aquellos que te rodean? ¿Y cómo estás con tu relación con Dios? ¿Tienes tiempo para relacionarte con Dios? ¿O el afán deja de lado tu relacionamiento con Dios? Y si no tienes las riquezas, pero tu principal anhelo es ser rico y te olvidas de la relación con Dios, estamos complicados, ¿no? El tema acá es el contentamiento, ¿no? Voy a leer el texto ahí de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, ¿no? Pero debemos de recordar que debemos estar contentos con la situación que nos toque vivir. Y recordemos a Dios y a sus consejos en cada pensamiento y acción. Y de seguro seremos más felices aún en la escasez. Seamos ricos en el banco celestial. Estamos llegando al final de este programa. Yo le quiero agradecer a Walter, a quien recién escuchábamos, también a Ian Eises y Alberto Díaz por los comentarios y reflexiones en este programa. A todos ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse, como siempre, con las diferentes vías de comunicación. Por WhatsApp, 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. En Facebook nos buscan por Llamada Medianoche Uruguay. Allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden buscar también en Instagram y en Twitter por Llamada Medianoche Uruguay. Pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.